Egipto simplemente iban a ser unos días. Pero en esos días el pueblo se rebeló contra Dios y empezaron a murmurar. Y entonces cuando murmura, Dios incluso fue tanta presión que le dieron a Moisés, a Moisés que fue el libertador. La presión fue tan fuerte que forzaron a Moisés a actuar de una forma desagradable a Dios. Y entonces Dios le dice: tú tampoco vas a entrar. Y solamente le permitió de esas generaciones de personas adultas, solamente a 2 fueron los que entraron a la tierra prometida. Y dice Dios: todos los demás quedarán muertos en el desierto. Y entonces fíjense, la mayor parte de la gente no sabe, o sea, piensan de que Dios nos va a pasar por alto todo lo que nosotros hagamos. Y sin embargo, Dios es un Dios que nos va a enjuiciar en base a lo que nosotros hacemos. Pero se nos ha metido una cultura, y esto tiene que ver con la actuación de esta bestia. Dice que se le dio poderío sobre toda raza, lengua y nación. Y se nos ha metido a un Dios falso, un Cristo falso. Benedicto XVI, ¿se acuerdan que yo les mencionaba que es el último papa en la línea de la sucesión apostólica? Él decía, él siempre solía decir: ¿cuál Cristo? ¿El histórico? Porque hoy podemos ver de que hay, decía Jesús, porque cuando le preguntan los apóstoles que qué va a anunciar su venida, y entonces él dice que se van a aparecer falsos cristos, falsos mesías. Cuando él dice falsos, habla de muchos. Pues ¿quién iba a pensar que iba a llegar tan lejos que hoy, les vuelvo a repetir, ya cuentan más de 70,000 denominaciones cristianas y todas proclaman a un Cristo de amor? Un Cristo que está ahí para darte lo que quieras. Pero sabemos de que a ellos ya les han endulzado el oído. Las profecías hablan de que les van a endulzar el oído con doctrinas falsas. Y entonces dice que hace énfasis San Pedro y dice que ellos tuercen las escrituras para su propio daño. He ahí que, por ejemplo, les digo, ellos ya no tienen control. Y fíjense cómo actúa el mal. O sea, el mal los divide. Y entonces ahorita ya suman más de 70,000. Y entonces dice que tuercen las escrituras para su propia condenación. Pero ¿cuántos, si nada más traten de pensar cuántos millones de católicos se han llevado a través de no vamos a hablar desde la rebelión de Martín Lutero, que son 500 años atrás, porque él empezó todo, Martín Lutero. Y la protesta de Martín Lutero se puso en contra del Papa, o sea, al que Jesús le entregó las llaves, el que tiene la autoridad en la tierra. Y entonces se rebela contra él, y después de él empieza uno tras otro, y ahorita ya cuentan más de 70,000. Y entonces prometen, dice San Pedro, que ellos prometen una libertad cuando ellos son cautivos de lo que los corroe. O sea, ellos no son libres, pero nosotros los vemos muy libres. Yo me acuerdo que le comentaba a doña Mari que se educara en la fe y que le enseñara a su hijo, porque yo les mencionaba la semana pasada que ellos se creen intérpretes de la Biblia. Y entonces se imaginan, si ellos se creen intérpretes, pero cuando ellos se encuentran con un católico que conoce la Escritura, ellos ¿cómo dominan al católico? Nos hacen preguntas, y como el católico no conoce Biblia, pues no tiene respuestas. Y entonces es un dominio tan grande que ellos tienen. Y fíjense cómo es Satanás. O sea, ellos traen un espíritu de Satanás. Aunque ellos dicen que es el espíritu de Dios, eso es mentira. Porque Dios prometió estar con su iglesia, no con las iglesias. Y la mayor parte de los católicos, en algún punto de nuestra vida, hemos afirmado, pues todos somos hijos de Dios, como decía el Papa Francisco, todos somos hermanos. Y eso es una mentira, porque las profecías y la Biblia dicen que no todos somos hermanos, que esos que se fueron
son del anticristo. Y lo dice claramente en la primera carta de Juan. Dice que dice que ya nosotros sabemos que es la última hora, la hora del anticristo, y dice, y para afirmarlo dice que muchos se han ido de entre nosotros y no son de los nuestros. Dice, en eso nos damos cuenta que es la hora del anticristo. Y entonces ellos traen el espíritu del anticristo. Y sin embargo, todos afirmamos que no, que tienen el espíritu de Dios. Y entonces la pregunta se las vuelvo a repetir, la que les decía ayer: ¿Jesús dejó Biblia o dejó iglesias? Y la respuesta es: Jesús dejó iglesia, no iglesias, iglesia. Y le dio todo el poder a esa iglesia. Y el poder lo tiene, nosotros sabemos que es la jerarquía de la iglesia la que tiene el poder para enseñar. Y nosotros no es que estemos enseñando aberraciones o tratando de enseñar algo que tratamos de entender, pero ahorita les voy a leer. Es impresionante cómo la iglesia en estos textos no quiere abarcar mucho, pero vagamente nos dice. Les voy a leer del numeral 21:13 y del 6:77, pero vamos a retomar desde el 6:75, que tiene relación a este capítulo 13 del Apocalipsis. Entonces dice que esta bestia se le va a dar, Dios le permite actuar por 42 meses. Entonces yo les hablaba de que Daniel profetizó el castigo que Dios le dio a su pueblo por ser desobediente. ¿Y cuál fue la desobediencia de ellos? Les voy a recordar que cuando Dios les da la tierra prometida a los israelitas, les hace una advertencia, les dice claramente: los pongo aquí como luz de estos pueblos. Dice: yo les estoy quitando las tierras porque ellos cometen aberraciones contra mí. ¿Y saben cuál era lo que a Dios más le desagradaba? Que ellos mataban niños. Ellos en el culto a sus dioses, ¿se acuerdan de que hace unos capítulos antes hablábamos de Balaam? Entonces ofrecían niños recién nacidos a sus dioses, los mataban en sacrificio. Y dice Dios: eso es abominable ante mis ojos. Y dice: yo los pongo ahí como una luz. Y dice: cuando ustedes tomen posesión de esa tierra, no imiten a esos pueblos, ni se junten con ellos. Fíjense la advertencia de Dios: ni se junten con ellos. Y entonces ahora nosotros como católicos, ven cómo nos juntamos con los cristianos. O sea, el mismo diablo nos está seduciendo y nosotros caemos esas trampas. Y la advertencia de Dios es la misma: no se junten con ellos. Y entonces dicen que hay un cierto libro que cuando Juan, fíjense, el apóstol Juan estaba en Efeso, dicen que ellos eran maestros, los apóstoles, estaban dando una enseñanza en un auditorio grande, y que entonces entró un hereje. O sea, los conocemos. En la iglesia nosotros conocemos quién es el que va caminando recto y quién ya va extraviado. Pues Juan también lo conocía, y entonces dicen que Juan mencionó el nombre de la persona. Dice: ahí viene fulano, así ya está. Dice: huyan, salven sus vidas. ¿Por qué creen ustedes que dijo huyan, salven sus vidas? Fíjense, nos puede parecer algo como algo chistoso, un juego. ¿Por qué creen ustedes que les dice huyan, salven sus vidas? ¿Por qué? Porque nos podemos contaminar. Porque si nosotros dialogamos con Él, nos puede convencer, y nos saca de la iglesia. Les digo esto porque en Hechos de los Apóstoles es claro, y los versículos dicen que todos los días se adherían, o sea, entraban a la iglesia todos los que habrían de salvarse. Entonces cuando dice entraban a la iglesia, está haciendo énfasis de que tienes que entrar a un lugar para salvarte. ¿Y cuál es ese lugar? La iglesia. ¿Por qué es la iglesia? ¿Por qué es la iglesia donde hay que entrar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué hay que entrar a la iglesia para salvarse? Porque es lo que dijo Dios. Es la barca, Es la casa de Dios, ¿no? ¿Es la casa de Dios? Es la barca, pues. Es la que dejó Es la barca. El templo de Porque Dios. ya nos mencionaba el capítulo 12, que esa mujer es la que tiene la corona, la que ilumina, la que da luz.
Y yo les decía que hoy en día la mayor parte de las generaciones ya no ven a la iglesia como madre y maestra. Entonces yo les decía de mi hijo que cómo nos contaminamos pues con las creencias de los cristianos. Él se casó con esta muchacha y ella se convirtió al catolicismo antes de casarse, o sea, se hizo católica. ¿Y cómo se hizo católica ella? Pues porque ella empezó a ver las disputas que empezaron a haber entre la mamá de ella y mi hijo. O sea, ellos están impuestos a que ellos quieren imponer su doctrina, su enseñanza, pero se topó con alguien que ya tenía conocimiento de lo que es la iglesia católica. Y entonces no pudo contra mi hijo. Y les digo eso porque mi hijo no era gran estudioso de las escrituras, pero conocía mucho a través de los años lo que escuchaba de nosotros. Y entonces los hijos, ¿de quién se nutren? De los padres. Y entonces nosotros hoy en día dejamos de enseñar a los hijos. Por eso vemos que los niños se imaginan. A mí me gustan mucho las plantas y mucha gente me dice, oiga, pero sus plantas están bonitas, a mí se me mueren. Pues no las alimentas, no las alimentas. Y entonces, si yo no alimento a mis hijos, ¿qué es lo que va a pasar? Van a morir, van a morir. Decía, ¿se acuerdan cuando Jesús hacía mención de las 7 iglesias? Decía, te crees muy listo, tú crees que ves, pero no miras. Te convendría, dice en la iglesia de Filadelfia, cómprate un colirio para que puedas ver. Y entonces cabe recalcar que, por ejemplo, mi hijo, en el debate que tiene con su suegra, la muchacha mira, escucha, y siempre la razón, pues, porque no nada más es fe y razón las que nos acercan a Dios. O sea, lo que dices tú tiene lógica. Y entonces nosotros los católicos, les digo esto porque ahora los cristianos, yo antes trataba de discutir, y son discusiones, pero como no tienes bases, no puedes argumentar algo sólido, algo que en realidad haga vibrar a esa persona, pare y trate de entender. Y entonces lo que yo hago es hacer esas preguntas, como yo se las estoy haciendo a ustedes. Y entonces la pregunta, no, empieza la gente a tratar de no, esos son argumentos. Le vuelvo a hacer la pregunta: ¿Jesús dejó Biblia o dejó iglesias? Y la respuesta es, la Biblia dice que dejó una iglesia con 12 apóstoles y les dio todo su poder, y ellos son los maestros, son los que enseñan. Pues bien, en este capítulo la bestia también le da todo su poder. Y se acuerdan que yo les decía que hay un predicador en Guadalajara, Pepe González. Él dio un tema, no de las mujeres, porque el capítulo 12 habla de la mujer, y yo les decía que en el capítulo 17 ya habla de la otra mujer falsa, que Dios le dice que es la ramera. Pero en este capítulo 13 habla de bestias. ¿Quiénes son esas bestias? ¿A quién el diablo o Satanás le va a dar su poder? Dice que una bestia que sale de la tierra y otra que sale del mar. Y entonces la bestia del mar es, decía el padre Alfredo Sáenz, que dentro de la iglesia, en lo más alto de la jerarquía, y nosotros lo vimos con el Papa Francisco, como cardenales y obispos afirmaban aberraciones que van en contra de la doctrina verdadera, de lo que ha enseñado la iglesia por tantos años. Y entonces dice que esa bestia va a ser la que va a colaborar con el diablo. Y entonces no son inventos, les digo, lo dice Mateo 24, en el capítulo 24:15, dice que el diablo se sentará en el templo de Dios. Y la gente no se pregunta, ¿cuál es el templo de Dios? ¿Hay un templo de Dios? La iglesia. Y entonces El cuerpo de el catecismo enseña que la sede está en Roma. Desde ahí se rige toda la iglesia, y esa es la casa del Dios vivo. Pero todas las iglesias que hay en el mundo, por ejemplo el Sagrado Corazón, es parte de esa iglesia también. No es que sea una iglesia diferente. ¿Por qué? Porque todo el poder de la enseñanza viene de allí. Y entonces les decía que como Francisco
dice, da un documento donde está pidiendo que se le dé la bendición a parejas homosexuales, mujer con mujer, hombre con hombre, fornicarias, adúlteras, o sea, personas que, y lo podemos ver, por ejemplo, usted nos hacía mención de lo que escuchó del Padre, o sea, sabiendo él de que lo que está diciendo de esta persona que ya está casada y anda con otro, y entonces dice, olvida, déjala, que nada más venga a la iglesia, y eso es algo diabólico, o sea, ni él se da cuenta de lo que está diciendo. Por eso les decía que ya en esta etapa, porque dice que la bestia, el dragón, con sus aliados, va a pelear en contra de la otra bestia al punto que la va a vencer. Entonces, sí vieron, o sea, el que trate de llevar la doctrina católica como es, va a ser vencido. Y les decía esto porque desde hace como 3 años venimos aplazando estos textos del Apocalipsis, porque basado en un tema que di en Barrios, el padre Miguel nos paró, dice, estos están hablando de la iglesia y entonces no pueden predicar. Y entonces desde ahí me acuerdo que Elena me hacía mención que si ya habíamos pasado lo más difícil del Apocalipsis y estábamos en el capítulo 11 y me dice, seguimos con el 12, dice, ya se acabó todo lo fuerte del Apocalipsis. Le dije, no, ahí es donde empieza en el capítulo 12. Y entonces dice, ¿sabes qué? No, ya vamos a parar con el Apocalipsis. Y empezamos a leer, creo que el Evangelio de San Juan. ¿Por qué? Porque estos capítulos nos confrontan. Hay una confrontación fuerte entre el bien y el mal. Y así lo dice. Y dice, entonces les decía que la guerra empezó en el cielo, los ángeles. ¿Se imaginan Lucifer? Dice que con su cola barrió la tercera parte de los ángeles de ¿se acuerdan que estábamos viendo, no me recuerdo en cuál iglesia, decía que los ángeles son como estrellas, o sea, los que iluminan, los que dan luz? Y entonces en este episodio dice que el demonio con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo. Y entonces, ¿quiénes son esas estrellas? Ángeles. O sea, los ángeles que él pudo convencer a oponerse a Dios, ¿imaginan? Ya estaban con Dios y los hace que se pongan en contra de Dios. Pues bien, aquí en la tierra el texto es claro y dice que por 42 meses estos también van a tener un poder sobre toda raza, lengua y nación. O sea, Dios le está permitiendo a él que venga y que seduzca a todos los habitantes de la tierra. Y entonces dice que los que van a librar esa batalla solamente son los que guardan los mandamientos y las enseñanzas de Jesús. Y entonces nosotros podemos ver cuando les digo esto porque aún catequistas de la iglesia del Sagrado Corazón, el diácono, el padre José Manuel y el padre John, yo les hacía una pregunta: ¿no venir a misa cada domingo es pecado mortal? Y el padre José Manuel se metió y dijo que no. No vamos a hablar de este tema ahorita. Y entonces ellos están hablando que por qué tenemos problemas en la iglesia. Y los problemas de la iglesia son precisamente esos. ¿Se imaginan a esta bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos? Parece como también la mujer tenía igual una corona de 2 estrellas. Y entonces Pepe González decía que estas cabezas y estos cuernos significan lo que da vida a la iglesia. Y en este caso, este dragón se contrapone y entonces hace que toda la gente, la que no está destinada a la vida eterna, se conforme. Y entonces la tentativa está cuando Satanás se los lleva de la iglesia. ¿Qué les quita? La comunión con Dios. ¿Saben ustedes de la única forma verdadera y plena que un católico tiene comunión con Dios? ¿Cuál es la forma que un católico tiene comunión con Dios? Comulgar. ¿Mande? Comulgar. ¿Comulgar?
La iglesia nos enseña que son 7 sacramentos. 7 sacramentos los que nos dan vida. Y entonces ustedes traten de analizar dentro de sus familias. No vamos a ir lejos. ¿Qué parte de tu familia no tiene comunión con los sacramentos? ¿Qué parte? Y la iglesia enseña que el sacramento de la Eucaristía es la que te cristifica, la que te hace como Cristo. Y entonces el diablo viene y dice, ¿por qué vas a comer eso? Eso nada más es un pedazo de pan. ¿Se acuerdan que todos los cristianos son miles, millones que dicen que eso es mentira, que solamente es un pedazo de pan? Incluso el padre José Manuel decía, no vayan a ser tragahostias. O sea, desde el mismo sacerdocio, usando ese lenguaje, no vayan a ser tragahostias. Y entonces la pregunta es, ¿él es tragahostias? Pues sí, porque se come todo lo que queda y lo que se prepara Y entonces, para él. ¿cómo podemos saber nosotros que una persona es tragahostias? Porque no se nota que está siendo cristificada. O sea, no se cristifica, o sea, sigue siendo igual. Y entonces cuando uno se acerca a la comunión, se llama comunión. ¿Qué significa eso? Una unión entre Dios y el hombre. Esa es la forma que Cristo lo estableció. Y entonces dice, hagan esto en memoria mía. Y eso es lo que el católico proclama. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y entonces dice, hagan esto en memoria mía. Y eso es de... Ahora, las otras iglesias estas, ellos celebran la misa, tienen comunión con Cristo. Ellos dicen que es la palabra. O sea, se quedaron con la palabra. Y eso es lo mismo, el mismo espíritu que tenían. ¿Se acuerdan que cuando vimos el capítulo 8 del Evangelio de Juan, también los judíos le decían a Jesús, le decían que él tenía un espíritu. Y entonces Jesús les dice, ustedes escudriñan las escrituras pensando que en ellas encontrarán vida, pero son las escrituras las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí. Y es lo que le está pasando a los cristianos. O sea, fíjense, la bestia, cómo se lleva a todos los cristianos. O sea, les quita la comida. ¿Cómo? Les digo esto porque es sorprendente. Tienen el menú, pero no tienen la comida. Yo por muchos años preguntaba, bueno, ¿por qué ellos no hablan de santos? Y entonces ellos dicen que nada más lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Pero si ustedes leen todas las epístolas de San Pablo hace mención de los santos. A los santos que viven en Roma, a los santos que viven en Efeso, a los santos que viven en Galacia. O sea, San Pablo les escribía cartas a los santos. En la iglesia hay muchos santos. Y entonces, ¿por qué si ellos se jactan de que creen todo lo que está en la Biblia, por qué no hay santos? Y entonces les voy a decir lo que yo los confrontaba, siempre los he confrontado a la escritura para que ellos analicen y traten de salir de allí. Y les digo esto porque cuando mi hermana chiquilla, de las más chiquillas, se hizo adventista del 7º día, yo le decía, Chelita, salte de allí ahorita que puedes. Le dije, en esa iglesia está el diablo. Y entonces dice, oh, también en esta. Le dije, ¿qué quiere decir que como que también en esta? Dice, pues acá nos enseñan que la católica es la del diablo. Y entonces todas esas iglesias, todas enseñan lo mismo, que la iglesia del diablo es la católica, fíjense. Pero entonces los católicos, nosotros somos más buenos. Nosotros decimos, es el mismo Dios. Somos hermanos. Pero ellos dicen que no somos hermanos. Ellos dicen que no somos hermanos. Porque nosotros somos idólatras. Y entonces por eso les digo que los católicos somos más buenos. Ellos sí se atreven a afirmar lo que creen y lo que piensan. Y entonces aquí podemos ver de que el diablo, la tentativa, ¿se acuerdan? Cuando el diablo sedujo o trató de seducir a Jesús, que lo trató de seducir, ¿cómo lo sedujo? Pues con placeres.
¿Tienes hambre? Come, Los come. caballos, como si es tanto Ah. pelear. Dice, fíjese otra tentación, lo sube hasta la cima del templo y dice, tírate. Dice, si tú eres el Hijo de Dios, tírate. Entonces, la tentativa es la misma para todos. Oh, tú eres católico, tú tienes comunión con Cristo. ¿Cómo tienes comunión con Cristo? Y entonces el católico no sabe que para la única forma que una persona tiene comunión con Dios, ¿cuál es? Y ya lo dijimos. ¿Cuál es, Carlitos? La única forma que se puede tener comunión con Dios. ¿De qué es ese platillo? Elías, ¿cuál es la única forma que se tiene comunión con Dios? La única forma que una persona puede tener comunión con Dios. Pues obedecer. ¿Ven? Acabamos de decirlo. ¿Ven? Acabamos de decirlo. La única forma que podemos tener comunión con Dios, doña Mari, ¿cuál es la única forma que podemos tener comunión con Dios? No podemos tener comunión con Dios de otra manera. No se puede. Solamente hay una forma. ¿Cuál es? Pues leyendo, no quieres la ¿Ve? palabra. Dos. Fíjense, lo acabamos de decir. Si estamos en pecado, Es impresionante, o sea, si estamos en pecado, no podemos. les digo que está pasando en nuestros ojos. Y entonces se imaginan. Don Alfredo es el más sabio, le voy a preguntar a él. De la única forma que alguien puede tener comunión con Dios, ¿cuál es, don Alfredo? Nada más hay que recordar las palabras de Cristo cuando Cristo en su última cena, cuando repartió el pan a sus apóstoles. Tomen y coman, que este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Amén. Tomen mi sangre, que tomen este cáliz, que es mi sangre. Mi sangre que será derramada. Y si no hay esa comunión, por cierto. Sí, o sea, fíjense lo que dice el catecismo, la enseñanza de la Iglesia Católica dice que de la única forma que el hombre tiene comunión con Dios es por medio de los sacramentos. ¿Cuáles son? Son 7, ¿se acuerdan? Por cierto. Y entonces esta bestia también tiene 7, dice que tiene 7 cabezas. 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos. Y entonces vamos a tratar de verlo así. ¿Qué está en la cabeza? En la cabeza tenemos boca y por la cabeza podemos alimentarnos. Pues bien, la iglesia nos enseña que nosotros nos alimentamos con los sacramentos, que son 7. Y entonces esta bestia también tiene sus cabezas y sus cuernos. Y entonces, ¿qué es lo que va a atacar esta bestia? Dice que los retira, los aleja de Dios. ¿Cómo los aleja? Les quita los sacramentos. Se los lleva y nada más les deja, como decía doña Mari, como decía Elías, la palabra de Dios. Les deja la pura palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios nos santifica. Sí, hasta cierto punto nos santifica. Pero sin embargo, Jesús no dejó Biblias para santificarnos. Jesús dejó iglesias, dejó sacerdotes, presbíteros, obispos, diáconos. Y entonces instituyó. ¿Por qué? Ahora les digo esto porque los cristianos no lo saben. ¿Por qué? Dicen ellos, ¿por qué la Iglesia Católica tiene sacerdotes? ¿Por qué la Iglesia Católica tiene sacerdotes? ¿Usted por qué dice eso? ¿Por qué la Iglesia tiene sacerdotes? Ellos tienen pastores. ¿Y la Iglesia Católica por qué tiene sacerdotes? Porque ya desde el tiempo de Cristo ya había sacerdotes. Ya había sacerdotes. Y entonces, ¿qué es la función de un sacerdote? Administrar los sacramentos que Cristo fundó. Entonces, ¿cuál es el mandato de Jesús? Decía don Alfredo, que el día que se reunió con los 12 a celebrar la Pascua, él celebró una misa. Y entonces dice, este es mi cuerpo que será entregado a ustedes, por ustedes. Dice, el que no coma mi cuerpo y no beba mi sangre, no tendrá vida. Y entonces, ¿cómo los cristianos van a tener vida? No comen, ellos no creen en el Hubo cuerpo. una comunión ahí, Sí. común, Sí. se unió, Sí. unión, Sí. comunión. Se unieron con Jesús, Se unieron con Jesús. uniendo su cuerpo y su sangre. Él toma el pan
y lo parte y se los da. Y ellos lo comen. Y entonces les dice, este es mi cuerpo. Él no les dice, aquí está un pan, coman de este pan. Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y entonces, esta bestia, el poder de él es, sácalo de él. Porque mientras él tenga comunión con la iglesia, porque la iglesia es la madre y es la que nos da de comer, mientras tú estés en comunión con la iglesia, nunca te va a poder vencer. Nunca. Pero si tú ya estás, digo, mírenlo por nuestros hijos, por nuestros familiares. ¿Tienen comunión con la iglesia? No la tienen. Y entonces nosotros queremos que ellos cambien. ¿Ellos van a cambiar? Les digo esto porque una hermana que es mía, que vive en Guadalajara, que es pastora, ella en un tiempo creía todo esto, pero ahora ella afirma que son mentiras todas estas cosas. Pero antes no decía lo mismo. Y entonces, ¿qué pasó? Esa bestia le quitó. Y entonces les digo esto porque de un sacerdote que yo aprendí mucho, lo que es catequesis de la iglesia, el padre Corapi, a él también lo sacaron de la iglesia porque él hablaba así. Lo que yo estoy hablando, él también lo hablaba así. Y entonces él ya hablaba de estos tiempos que estamos viendo nosotros, él ya los miraba, pero en el nivel más alto de la jerarquía. Él hablaba que había obispos así, o sea, al servicio de esta bestia, muchos obispos, cardenales. Y entonces, ¿qué hacen? Sácalo. Entonces, ¿qué querían hacer con Betania? Sácalo, está hablando de la iglesia. No, no estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de los corruptos. Se dice Jesús de esos que se dicen hijos de Dios, pero no lo son. Y entonces a todos ellos, les digo porque ustedes van y los sacerdotes, ellos se atreven a siquiera decir de que los cristianos son de la iglesia de Satanás. No, no tienen el valor. ¿Por qué? Porque no lo creen. No creen estos textos. No creen que estos tiempos iban a llegar y ya estamos viviendo en ellos. Decía la hermana, esa es la marca de la bestia. Aquí se habla de una imagen, ¿se acuerdan? O sea, aquí el texto es claro y habla de una imagen. Entonces, no es el tiempo de la bestia todavía, es la imagen. Y yo les he tratado de explicar a las personas. Ven que, por ejemplo, el católico nos gusta la música, ¿verdad? Nos encanta la música. Entonces, viene tal artista que es el que a mí me gusta y entonces nosotros queremos ir a ese concierto, queremos verlo en vivo. Y entonces, la imagen sería la publicidad. Va a venir tal artista tal día y que va a estar en tal lugar. Y entonces le preparan todo el escenario. ¿Pero hasta quién que patrocina? Las marcas. Pues es el poder, o sea, pero las marcas ese es el poder. Fíjense, el poder, esta bestia que surge del mar es el poder político mundial. Y entonces ahorita les digo esto porque tratemos de analizar quiénes tienen todo el poder ahorita. Ellos tienen, y ellos compran lo que sea. Ellos son dueños de todo. Les digo esto porque hace años un muchacho me dice, Gabriel, ¿no estás exagerando? Le dije, ¿te parece que estoy exagerando? Y me dice, sí, dice, ¿cómo ellos van a ser dueños de todo? Le dije, bueno, mira, nada más camina por tu cuadra. Son como unas 5 cuadras, ¿verdad? Y pregúntale a toda la casa, a toda la gente, oiga, ¿usted, la casa es de usted o usted la debe todavía? ¿La está pagando? No, pues yo la estoy pagando. ¿A quién se la está pagando? Dice, al banco. Entonces, ¿de quién es la casa? ¿Y ahora el banco de quién es? No es del gobierno, son personas. Hay 12 familias, las más poderosas del mundo, ellos son los dueños de casi todo. Y la gente no habla. Ahora, esos mismos de los que estamos hablando, de los poderosos, ellos dicen que van a empezar un orden mundial. Y entonces, todos hemos escuchado lo que es un orden mundial, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser el orden mundial? El nuevo orden mundial. O sea, nosotros vivimos todas las naciones por muchos siglos vivieron de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. O sea, pero ellos dicen, no queremos nada con Cristo. Entonces, queremos un nuevo orden. Cristo no nos conviene. ¿Por qué no nos conviene Cristo? Porque Cristo nos marca un camino y nos dice, por aquí te vas a ir. ¿Se acuerdan que decía Jesús? Ya
angosto es el camino que conduce a la salvación, pero grande y ancho es el camino que te lleva a la destrucción. Y entonces, ahorita la mayor parte del mundo está caminando por ese camino ancho. Y entonces en ese camino, ¿quién está? Satanás. Y entonces les dice, ven, ven. Y entonces todos hemos caído allí, todos. No les iba a leer yo del catecismo, pero no, ya no tenemos tiempo, lo vemos otro día, pero se los voy a decir. Es del numeral 2113 y también es el numeral 675 hasta el 677, donde la iglesia nos dice que nosotros por ejemplo, nos parece como algo, ¿se imagina usted ir a una iglesia de budistas, doña Mari? ¿De budistas? De budistas. ¿Cómo es eso? Sí, que ya usted quiera dejar la iglesia católica y mejor se vaya con los budistas. Al otro lado de Sagrado Corazón. Al otro lado del Sagrado Corazón. Por eso. Sí. Muchos católicos han ido a esas iglesias, incluso a los musulmanes, a los budistas, y entonces en esas iglesias dicen, aquí se me enseñaron la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Cuál? Y entonces les digo esto porque la tentación del mal es esa. O sea, el catecismo nos dice que hay muchas formas de caer en la idolatría. No es precisamente yéndote a otra doctrina con otros dioses. Dice que no, porque hace mención sobre el dinero. Dice, tú puedes idolatrar el dinero. Y Jesús dice que el dinero es la raíz de todo mal. Y entonces, ¿se acuerdan que nosotros estábamos comentando de cómo el mal tiene un poder? Que decía Jesús, dice, ustedes cuando piden, no piden las cosas que convienen al Espíritu, piden cosas malas. Dice, y como no las pueden conseguir, ¿qué hacen? Roban, matan, destruyen para conseguir lo que quieren. Y entonces esta bestia, estas dos bestias, fíjense, el poder de la bestia de la tierra es el poder en la iglesia. Y decía el padre Alfredo Sáenz, la parte corrupta que se pone al servicio del dragón. Es la parte corrupta de la iglesia. Y entonces ya la vamos a ver en el capítulo 17. Y dice que esta bestia le hace la guerra incluso a los santos y los vence. O sea, les digo esto porque antes ustedes conocieron a Sergio y decían, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no vamos a la diócesis? Dije, te van a sacar. Todo aquel que abre los ojos y trata de vivir de acuerdo a lo que enseña la iglesia, te van a sacar, te van a perseguir. Pues bien, nosotros ya vimos en el capítulo 12 que incluso Dios retira este tiempo que está designado para esta bestia, que son 3 años y medio, Dios lo retira al desierto. ¿Por qué? Porque ya no se puede competir con ella. Dice que se le dio un poderío que va a marcar, dice, ya nadie podrá comprar ni vender. En esta etapa ¿Por qué le hace la guerra a sus hijos? pues sí, les hace la guerra, por eso Dios lo retira, porque dice que ya no podrán comprar. ¿Se imaginan nosotros? Queremos vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. ¿Vamos a poder? Dice que ya no vas a poder comprar ni vender. Y entonces, ¿qué hace Dios? Lo retira. Y ciertamente muchos de los que se queden van a reaccionar, porque es precisamente que dice que va a sufrir un atentado esa bestia, porque va a ser tanto lo malo que va a hacer, que la gente se va a rebelar. Y entonces dice que recibe una herida mortal. Y entonces, así como Jesús murió por 3 días, esta bestia, la primera bestia, también va a morir 3 días. Pero cuando Él se levante, que son a los 3 años y medio que empiece este poder mundial, que ellos le dicen el nuevo orden mundial, va a ser el tiempo del anticristo, 7 años. Los primeros 3 años y medio va a seguir una farsa. O sea, engañando y engañando y engañando. A los 3 años y medio hay un atentado, él cae muerto, queda muerto por 3 días y a los 3 días se levanta y la gente se maravilla. Resucita. ¿Se imaginan? Él, o sea, decía el padre Alfredo, ¿sabes que quién es el diablo? Dice que el diablo es como un chango, como un mono. Y entonces, ¿qué hace él? Imita los changos. Uno puede hacer cualquier malabar y los changos lo van a hacer. ¿Por qué? Porque imitan. Entonces esta bestia también va a imitar a quién? A Cristo.
que incluso los judíos lo van a tomar como el verdadero Cristo. Pero son los judíos, cuando Él les hace la guerra, porque dice que va a parar un culto, les hace la guerra y entonces los judíos incluso van a atacar a Israel, que van a estar a punto de destruirlos. Y entonces aparece este personaje y para la guerra, entonces lo van a tomar como el líder, como el Mesías. Pero a los 3 años y medio se dan cuenta de que es un perverso porque ya los está maltratando, entonces ellos empiezan a reaccionar y entonces dicen, bueno, si este no es el anticristo, y eso es lo que dijo Jesús, dice, perdón, si este no es Cristo, entonces ¿quién es? Es el anticristo. Y Jesús se los dijo claramente, dice, yo vine en el nombre de mi Padre y ustedes no me han aceptado, pero vendrá uno en su propio nombre y a ese sí lo van a aceptar. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús? Que cuando entre este poderío del anticristo, ellos lo van a aceptar, los judíos. Y muchos católicos también. Pero entonces, nosotros los que tratemos de mantenernos firmes, Dios nos va a iluminar y nos va a retirar. ¿Por qué? Porque no se puede. Dice, ¿quién podrá competir con ella? ¿Quién? Nadie, porque se le dio un poder. Y entonces dice Dios que solamente los que están destinados a morir morirán. Los que están destinados a morir a espada morirán. O sea, Dios a nosotros, si nos mantenemos fieles y firmes, Él nos va a proteger y nos va a llevar a tierra segura. O sea, nosotros vemos cómo esta bestia tiene un poder tan grande. ¿Se acuerdan que les decía? Los ángeles malos con los malos y los ángeles buenos con los buenos. Nosotros tenemos ángeles que nos cuidan. ¿Cuántos hemos experimentado eso? O sea, Dios tiene un propósito. Decía Carlitos, lo que le pasó a Carlitos es impresionante. Entonces, Dios tiene algo para él. ¿Y por qué Dios nos ha aceptado a nosotros? Porque quiere que seamos luz en nuestras familias. O sea, si tu familia ya está desviada, tienes que hacerla que vuelva a tener comunión con la que es madre y es maestra en tu iglesia. Aunque en la iglesia no te van a enseñar, pero por lo menos nosotros tenemos que hacerles ver lo que tú estás haciendo no es agradable a Dios. Aléjate de eso. O sea, vemos tanto sufrimiento. ¿Y por qué es el sufrimiento? Porque esta bestia nos aparta de Dios, dice que va en contra de la ley de Dios. O sea, todo lo que Dios dice que es malo, Él te va a decir, no, eso está bien, tú hazlo. Y entonces por eso decía Pepe González que esta bestia es anti-mandamientos y anti-sacramentos. Si Dios nos dice que el sacramento nos da vida, si nos dice que el mandamiento, ¿se acuerdan que este rico que se le acerca a Jesús le dice, maestro bueno, ¿qué he de hacer para encontrar la vida eterna? Y Jesús le dice, cumple los mandamientos y vivirás. Si cumplimos los mandamientos, hay vida en nosotros. Pero si no cumplimos los mandamientos, y por eso podemos ver que nuestras familias sufren. ¿Por qué sufren? Porque están yendo en contra de la ley de Dios. No cumplen los mandamientos. Entonces, todos esos cristianos que se fueron de la iglesia católica, les digo esto porque hace como unos 2 años yo debatí con un cristiano y yo no he escuchado a otro cristiano que se conozca más la Biblia como él. Fíjense, cualquier texto, si usted le decía, oiga, en la Biblia, tú le dices, ¿dónde dice que Jesús fue tentado por el diablo? Y rápido te decía, está en Lucas, en el capítulo 4 de Lucas, en el versículo, todo le decía. Y entonces yo le digo, hermano, usted sí sabe mucho, porque él quería debatir con un católico. Y entonces le digo, ¿sabe que usted sí sabe, hermano? Mucho, hermano. Le dije, ¿sí me puede decir los 10 mandamientos de la ley de Dios? Porque está narrado en el Apocalipsis 12 que los de la verdadera iglesia van a cumplir los mandamientos de la ley de Dios. ¿Y creen ustedes que se los sabían? No. No se sabían los mandamientos de la ley de Dios. Pero ¿cómo se sabía cientos de textos? Fíjense cómo es el diablo, pues. ¿Cómo erramos? ¿Cómo es el diablo? Fíjense qué astuto es el diablo. Nos pone en contra de la iglesia. Se los sacó de la iglesia católica y entonces ellos son nuestros enemigos. Ellos dicen que no somos hermanos, pero nosotros decimos que sí. Y entonces, por eso les decimos protestantes. ¿Qué quiere decir eso? Ellos protestan sobre nuestra madre, que es la iglesia. Protestan. Por eso les decimos protestantes.
Y entonces les digo esto porque una vez me preguntaba uno, ¿por qué nos dicen protestantes? Le dije, porque usted protesta contra su madre, que es la iglesia. Por eso les decimos protestantes. O sea, ¿y saben qué les digo? Ustedes no tienen madre, por eso viven así. Están porque desmadrados. no tienen madre. Sí, porque se imaginan, termino con esto, fíjense, ahorita le estaba arreglando un corral a pollitos que compré. Los niños ya tenían años diciéndome que querían pollitos porque querían agarrarlo. Te confío que ya se están previniendo, hermano. No es por eso. Ay, No, a lo mejor sí, ¿no sabes? no, la razón es esa, o sea, ellos Está bien. cada semana me decían papi, porque yo les prometí hace como 2 meses, le dije, ok, vamos a ir a buscarlos, y fuimos varias veces y no tenían. Y entonces el otro día fui a traerle comida a las gallinas, y entonces les dije, ok, vamos a parar a aquel lugar, porque me dijeron que tengo que ir al mediodía, que es al mediodía cuando traen los pollos. Y entonces era el mediodía y los llevé, como los estoy cuidando ahorita porque están en vacaciones. Y entonces me dicen, no, nosotros ya no tenemos pollitos. Y ahí está un señor y me dice, no, aquí sí han vendido pollos. Y me dice el señor, no, mira, en tal lugar, el sábado, allí en el Jurupa Valley va a haber y van a vender pollos. Entonces fui y compré los pollos. Y también compré en otro lugar de ellos, en Corona. Y entonces les digo esto porque fíjense, Jesús dice, o sea, la que es madre, ustedes que son madres, pueden entenderlo. Es la madre la que reúne la familia, porque cuando se muere la madre, se acabó todo. Y entonces lo podemos ver. Los padres no tenemos esa capacidad de reunir las familias. Y entonces, ¿qué les digo esto? Porque Jesús hace la comparación cuando entra a Jerusalén y dice, cuando ya va a ser apresado, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces he querido yo reunirte como una gallina reúne sus polluelos? Pero no has querido entender. Dice, no puedes ver y estás cegada. Pero te digo, vienen los días sobre ti, donde te atrincherarán por los 4 puntos y te van a matar tus mujeres y tus hijos. Y entonces, ¿cuántos años pasaron para que eso pasara? No llegaron ni los 40 años cuando llegó el imperio de Roma y los mató. Dicen que era una carnicería, mataron miles y miles de judíos y los pocos que quedaron se los llevaron de esclavos a Europa y ellos quedaron esclavizados por 1900 años, hasta el 1948. Y entonces Jesús, fíjense la profecía que narra de que ya estamos, que nos dice que ya estamos cerquitas del fin. Dice Jesús que cuando Él haga reverdecer la higuera. Entonces, ¿quién es la higuera? Israel. Y entonces, ¿cuándo nació? ¿Cuándo ellos volvieron a esa tierra? En el 1948. O sea, ahorita son 74, 76 años. Y entonces la promesa de Jesús es esta. Dice, yo les aseguro que esta generación no pasará antes de que llegue el fin. Entonces la pregunta es, ¿cuántos años creen ustedes que pueden vivir esos judíos que vieron nacer el pueblo de Israel? Que se formó otra vez como Estado. 1948, tiene 77 años ahorita esos judíos. ¿Cuántos años más creen que pueden vivir esos judíos? 80, 90. Dice Jesús. ¿Cuántos más? ¿Sí? ¿Cuántos más? Unos 5 más. 5, Fíjense, 10 77. máximo. Ahorita la gente, por ejemplo, en nuestra cultura, sabemos de que 50, 60 se están muriendo. Los judíos, ¿por qué viven más? Porque ellos son temerosos de Dios, tratan de cuidarse y por eso ellos viven más tiempo. Entonces, ¿cuántos años más les queda a esa generación? Por eso les digo que el Señor está a la puerta y quiere nuestra conversión. Pues que el Señor nos dé luz para transformarnos nosotros y transformar nuestras familias. Amén. Amén, hermano. Padre, Hijo, Una